¿Qué tal, chicos? Estamos en nuestra nueva cápsula. Hoy hablaremos del turnaround. El turnaround es un elemento fundamental, esencial diría yo, al momento de poder conocer tu personaje antes de ser animado. Quien construye el personaje, quien diseña el personaje para animación, una de sus primeras obligaciones es generar esta vista en 360 grados del personaje. Tal como vemos en los videos, nosotros podemos entender y reconocer la complexión corporal del personaje en todas sus dimensiones. Muchas veces nosotros dibujamos al personaje de frente solamente o de 3/4 con mucho esfuerzo para un cómic o algo así, pero al momento de animar nosotros tenemos que tener el conocimiento pleno de toda la complexión corporal del personaje, cómo es la forma de la nuca, cómo son las formas de los glúteos, cómo se para el personaje, cómo está su centro de gravedad, si el personaje se para con su cuerpo inclinado hacia adelante o inclinado hacia atrás, si él descansa en una pierna, en ambas, o simplemente es encorvado. Entonces esa información que nos brinda el turnaround es fundamental para poder mantener las proporciones y el perfil del personaje. Lo que nosotros vemos del personaje es lo que nos va a transmitir el personaje con respecto a su forma de ser. Si yo veo un personaje erguido, tieso, rígido, quizás me va a dar una sensación de un personaje más frío, más calculador, más quizás con menos sentimientos. Si yo veo un personaje más relajado, más cargado en sus caderas, con hombros caídos y la cabeza echada hacia atrás, voy a ver un personaje más desinhibido, un personaje mucho más relajado. En muchas productoras generalmente tienden a tener un personaje, una escultura del personaje, en el cual se replica y se reparte a diferentes departamentos. Y en estos departamentos muchas veces cuando trabajan con personajes 3D o a quienes le mandan a hacer esta escultura, muchas veces son las matrices que usan Hasbro o otras empresas de juguetería para poder sacar la matriz y sacar sus personajes de acción en línea. ¿Ya? La animación provee de mucha información, ya para muchas empresas, para todo lo que es el merchandise, las poleras, los jarritos, las figuras de acción, el gorrito, la máscara, los stickers, el libro para colorear. Hay una infinidad de elementos o de recursos que son gratamente comprados por los fans a la hora de empezar a crear un personaje. Es por eso que se requiere de conocimiento pleno del personaje para poder animar y también para demostrarlo en forma tridimensional o poder representarlo en forma de esculpido o de muñeco de acción, ¿ya? Bien, para ello vamos a partir primero con el conocimiento del personaje. Es decir, yo ya tengo mi personaje listo, ya yo sé cuál es mi personaje, lo tengo definido porque es mi personaje, pero yo tengo una imagen referencial del personaje que es mi dibujo del personaje lineal, ¿no es cierto? Bien, a este personaje hay que asignarle un montón de estudios que nos permiten a nosotros controlar la volumetría, la masa del personaje y también, como les decía, la postura del personaje. Muchas veces nosotros descubrimos cuál es la línea de acción de este personaje y yo podría decir, o me podría arriesgar a decir que este personaje, si yo dibujara la línea de acción o la línea de columna del personaje, este personaje tiene una columna de esta forma, ¿no es cierto? Esa es la línea de acción del personaje que corresponde a la pose del personaje en este momento que estamos viendo, ¿ya? Una línea que parte del cuello, echa la pelvis hacia adelante y descansa sus pies. De ahí nosotros reconocemos cuál es la gravedad del personaje, su peso específico, cómo se planta el personaje dentro del piso, ¿ya? Entonces nosotros es el primer estudio que tenemos que hacer, cómo mi personaje se planta en el piso, toca el piso, cómo se carga, cómo esa masa corporal descansa en ese esqueleto, ¿ya? Y obviamente usando el mismo término esqueleto, es que nosotros antes de empezar a hacer cualquier cosa vamos a empezar a armar un esqueleto que me permita a mí montar ese personaje y darle el giro que corresponde para poder respetar la volumetría de este personaje. Antes de cualquier cosa nosotros vamos a hacer dos estudios muy simples, ¿ya? Que son las líneas finas y las líneas gruesas de construcción o de giro. Son los márgenes o son los límites que me van a permitir a mí mantener el personaje en línea en el momento del giro, ¿ya? Y eso también me va a permitir un poco estudiar la perspectiva del personaje en cuestión. Por lo tanto, yo para ello tengo que hacer lo siguiente. Tengo que primero tirar las líneas finas, ¿ya? Estas líneas me van a delimitar los ejes del ojo. Puedo también quizás el eje de la base de la nariz o el eje de la nariz, el eje de la boca,
los codos, las rodillas, ¿ya? Todos esos puntos que son intermedios y que son finos. Yo podría quizás hilar más fino y hacer una línea desde la costura hasta el principio, hasta la costura final del sombrero, ¿ya? Pero son elementos que me van a dar a conocer las límites finos del personaje. Ese es el primer estudio. Generalmente la descripción se escribe hacia la izquierda, de izquierda a derecha. En izquierda se pone el texto y las líneas se tiran a lo largo de la trayectoria de donde yo voy a hacer mi turnaround. Luego, el segundo estudio, desde mi mismo personaje referencial, va a ser las líneas gruesas. Y estas líneas gruesas se describen al lado derecho de la página, en el cual va a describir los elementos gruesos, ¿ya? O los volúmenes gruesos que conforman el personaje. Y es así que yo voy a controlar, en cierta manera, en las líneas negras voy a controlar las mesas gruesas y en la línea fina me voy a preocupar de que estén coincidiendo con el giro del personaje. No siempre coincide del 100%, porque va a depender mucho de la perspectiva del personaje, ¿ya? No es tan fácil, así que no traten de que siempre el eje del ojo siga esa línea, lo que sí va a ser como una referencia, ¿ya? Pero ustedes tienen que ya entender que el personaje se mueve en arcos o en curvas, ¿ya? Y quizás ese desplazamiento del ojo va a salirse un poco del eje de la línea azul, pero es una referencia que tienes tú. ¿Va a tener que volver al momento del giro? Sí, va a tener que mover en algún momento, ¿ya? Pero son referencias limítrofes que te permiten a ti mantener el personaje en línea, ajustado, ¿ya? Y tener una cierta coherencia al momento de girarlo. Una vez que yo tengo este estudio ya hecho, yo encima de este personaje voy a empezar a dibujar el esqueleto. Yo en algún momento, en alguna clase de aquí, yo les dije, chiquillos, lo más importante para controlar al personaje es su esqueleto. Y su esqueleto conformado con líneas, imágenes volumétricas, esferas, lo que a ustedes les sea más cómodo recordar, les va a permitir que ese personaje se afirme en ese esqueleto. Para mí es mucho más fácil acomodar el esqueleto del personaje y luego dibujar el personaje con toda esa información sobre ese esqueleto. Es un referente potente, es una herramienta que realmente sirve y que funciona. Si tú no te acostumbras a aprenderte de memoria el esqueleto del personaje, muy difícil te va a resultar moverlo y sacarle todo el partido a la complexión corporal que este personaje obtiene en este momento. En este caso, este personaje es un poco limitado, es una versión moderna del personaje del Trauco, de la mitología chilota, ¿ya? Y está con una estética un poco más hermoseada, más tirada como Señor de los Anillos, ya tiene un sesgo de ese tipo que no deja de ser atractivo, ¿ya? Y yo, para poder mantener este atractivo del personaje, tengo que hacer un esqueleto que al dibujante le permita montar el cuerpo de este personaje en las posiciones que el esqueleto dicte, ¿ya? Y para ello yo voy a hacer un esqueleto. No hay normas para hacer esqueletos, ¿ya? No hay ninguna norma, solamente tú la vas a inventar y ojalá que ese esqueleto afirme el personaje. El esqueleto no puede tener la esfera que afirma el cráneo, no puede ser la esfera más pequeña que el cráneo real, porque no estamos mintiendo. El cráneo tiene que estar al tamaño, o la esfera tiene que estar al tamaño del cráneo, al igual que lo que pueda delimitar las masas como los brazos o los muñones, por ejemplo, ¿ya? Entonces en este caso se hizo este tipo de esqueleto, muy simple, ¿no es cierto? Y sobre este esqueleto que está acá, que nosotros lo vamos este esqueleto lo vamos un poco a transparentar para que no podamos ver el resultado de el bocetaje. Sobre este esqueleto que está acá, ¿no es cierto? Nosotros vamos a dibujar sobre estos esqueletos, vamos a dibujar el personaje. Voy a ocultar un poco el personaje principal, que es ese, ¿ya? Y ahí está el esqueleto del giro completo, ¿no es cierto? Y yo sobre ese esqueleto voy a dibujar mis bocetos. ¿Bocetos de qué? De mi personaje principal, ¿ok? Ahora me va a ser mucho más fácil porque están los paralelos y meridianos, y porque estos elementos geométricos y ovoidales que yo ocupé como esqueleto me sirven a mí como dibujante, como creador del personaje, me sirven como para poder acomodarlo y darle la orientación que requiere. Entonces sobre eso vamos a dibujar los bocetos, ¿no es cierto? Y tenemos ya acomodado los personajes según lo que dicte el esqueleto. ¿Se fijan? Ahí está los paralelos y meridianos. Y acá en eso yo voy a firmar los ejes del ojo, el eje de la nariz, y también voy a tener como una referencia donde poner la boca, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí están los muñones de los brazos, los muñones de las piernas, los brazos. Yo voy a poder darle el giro que corresponde a este cuerpo. Una vez que ese boceto esté listo, yo lo único que me queda por hacer es hacer el clean up, y el clean up simplemente lo hago encima de estos personajes, ¿cierto? Y yo oculto mi
mis bocetos y voy a ocultar también mis esqueletos. Y ahí tengo a mi personaje listo, ¿no es cierto? Y por último, como se exige en este ejercicio, se muestran varias, bueno, se pide que se oculten las líneas, ¿ya? Y que se muestre al personaje principal, y ese debería ser el resultado final de los, ¿cómo se llama? Las piezas o las partes que conforman mi turnaround, ¿ya? Ese es el modus operandi, es el proceso de trabajo, y ustedes en la capa de Illustrator, cuando entregue la tarea, cuando hagan el ejercicio, tiene que venir con la capa de las líneas gruesas, las líneas finas, el esqueleto, el bocetaje, el cleanup y el dibujo pintado finalmente a todo color, ¿ya? Entonces yo voy a poder revisar todos los procesos, ¿no es cierto? Si las líneas gruesas y las líneas finas están hechas a conciencia, si sobre eso se hizo el esqueleto que correspondía, ¿no es cierto? Si sobre ese esqueleto se hizo el bocetaje que se requiere, si se hizo el cleanup correspondiente para ese bocetaje, y si al final yo puedo contar con todo el espectro de personaje que me requiere el ejercicio de turnaround, ¿ok? Aquí tenemos unas muestras de unos personajes hechos por alumnos en clases anteriores, en generaciones anteriores, que también ellos tuvieron que realizar su propio estudio de personaje para poder lidiar con la estructura del personaje y lograr tener un giro y una puesta en escena, una pil, que es una pose. Fíjense bien en cómo está parado este personaje, ya está cargado en una pierna, fíjense cómo está el balanceo del cuerpo. Eso le da credibilidad al estudio del personaje, ¿ya? No es de perogrullo el que yo les pida o que le exijamos nosotros este tipo de estudio, ¿ya? Porque eso nos va a permitir hacer personajes mucho más realistas, mucho más profesionales en el cuanto de estructura, ya no va a ser un dibujo amateur como el que se hacía siempre en el cuaderno o en sus Pinterest, lo que sea. Hoy en día van a tener que aplicar técnicas que profesionalicen al personaje y que sean dignos de poder ustedes presentar un proyecto el cual sea un proyecto sustentable, sea un personaje creíble y manejable, y que sea animable. Entonces es por eso que es tan importante el que ustedes reconozcan y apliquen los conocimientos de estructura de personaje para que puedan obtener mayores resultados, buenos resultados de muy buena factura a la hora de presentar su carpeta de portafolio a productoras o agencias de publicidad. Entonces es fundamental el que apliquen todo el proceso que yo les acabo de mencionar para que puedan ustedes sentirse conformes con el trabajo y ver que al hacer un paralelo con lo que está en el mercado, ustedes no están para nada mal, incluso pueden hasta mejorar. ¿Ya, chiquillitos? Entonces esto es el ramo, este es la clase 7 del ramo de arte digital. Nosotros estamos ya finiquitando ya lo que es lo vectorial, y vamos nuevamente a pegar el salto a lo que es el bitmap con la plataforma de Photoshop. Bien, chiquillitos, dejamos desde acá esta cápsula. Espero que les haya gustado que les haya servido en realidad este pequeño approach o proceso de workflow que se puede hacer a la hora de asumir un turnaround. Lo demás es práctica de ustedes, lo demás es expertise de ustedes, lo demás es el amor y las ganas que le pueden poner a un personaje o a un proyecto para animación. Hasta acá dejamos la cápsula, chicos. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima cápsula en este semestre. Adiós.